Un cordial saludo, soy Nicolás Fernández. Bienvenidos a Innato. Me acompaña Janet Inostroza Oviedo, periodista y conductora del programa Visionarias. También fue conferencista en Valientes, a quien le doy la bienvenida. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto. Por fin lo logramos. Muchas gracias, Janet, por acompañarme aquí en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bien, Janet, usted viajó a los 21 años a Bogotá, trabajó en varios medios como Colombia 2:30, Informativo 11 PM, Buenos Días, Colombia. ¿Qué tal esa experiencia? Pero cuando regrese a Ecuador, aquí viene la pregunta puntual, y es lo que realmente me extrañó, y quiero que los ciudadanos conozcamos cuántas veces, cuántas interrupciones por cadena nacional usted tuvo en su programa. Uy, ya no me acuerdo. Incontables veces, Nicolás. No, en 10 años fueron muchísimas veces y una diferencia bastante pues, abismal, ¿no? Entre lo que sucede entre Ecuador y Colombia. Porque allá, pues, la competencia, la sana competencia entre los distintos medios es algo muy aceptado y conocido por los políticos y por los gobiernos. Entonces hay mucha más colaboración que acá. Y pues allá nunca pasaron lo que nosotros pasamos aquí. Ahora puede ser que estén próximos a pasar, ya que dicen que Petro va a ganar. Así que no sé qué pasará por allá en Colombia. Pero sí había diferencias abismales y una situación bastante crítica aquí, ¿no? Dolorosa, que espero que nunca más se repita. Pero esa decisión de regresar a 30 minutos plus en Ecuador, sabiendo de pronto a lo que ya se venía, porque esta corriente progresista que inició ya en el 2006, antes de que Rafael Correa llegue a la presidencia, ya venía en otros países. Ya vimos que Hugo Chávez ya lo instaló en Venezuela. ¿Usted de pronto no previó que podía pasar algo así acá en Ecuador? No. Yo regresé acá en el 2001. Entonces, realmente en ese momento todavía, la verdad, no se mapeaba que podía pasar algo tan terrible en el país y en la política ecuatoriana, ¿no? Entonces, además, mi intención cuando yo regresé de Colombia era justamente salir del área de noticias y poder tener mi propio programa de investigación. Durante 11 años lo manejé el programa 30 Plus hasta que, sí, justamente en el gobierno de Correa tuvimos que cerrar y sacar del aire el programa por varias razones. Primero, porque no había información. Ya el acceso a la información era muy, muy complicado. Segundo, porque el temor de los auspiciantes era cada vez más grande. Yo me volví ya una periodista un poco más polémica, entonces ya a los auspiciantes les daba temor pautar en mi programa y eso complicó la parte económica, la parte financiera. Y bueno, finalmente en el canal pues, decidimos mejor salir del aire y yo me dediqué a hacer otras cosas dentro del mismo canal, pero hacer otras cosas. Bien, porque usted en septiembre del 2012 no sé si es decir, habría o recibió amenazas por difundir el caso de crédito COFIEC de Gastón Duxac. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Se acuerda de eso? Claro. Una de 4 amenazas que yo recibí durante todo el gobierno de Correa, la última con un sobrebomba que llegó al canal, que lo alcancé a abrir y todo, pero bueno, afortunadamente no pasó nada, puras amenazas nomás, puro bla bla. Y al final no concretaron nada. Gracias a Dios, pero bueno. Me parece que se portaron muy cobardes, ¿no? En todo sentido. Pero sí, esa primera amenaza fue una llamada telefónica a un familiar. Ese familiar, pues, lograron el efecto que ellos querían, causar mucho estrés en la familia a través de este familiar que es muy sensible, muy preocupado por el bienestar de la familia. Había una amenaza pues, la información que recibimos nos daba a entender que como querían hacerle algo a mi hijo, en ese momento tenía 4 años, y pues me tocó parar la investigación, me tocó no solamente salir del aire, no fui al otro día al canal después de esa llamada, y me tocó salir del programa. Yo me fui un par de meses a los Estados Unidos, después regresé, pero ya también me tocó volver a hacer otras cosas, y ya no pude volver a mi trabajo normal. ¿Sí? Tiempo después volví al noticiero. Usted tiene 30 años de carrera periodística, Janet, 30 años. Y todas estas situaciones no le han hecho de pronto declinar. Yo siempre he tenido la pregunta en mi cabeza si Janet Inostroza no se hubiese dedicado al periodismo, ¿a qué se hubiese dedicado? No, yo siempre había sido periodista. Sí, yo siempre quise ser periodista y es algo que me lo puse desde muy niña, me lo propuse desde muy niña y lo logré. Yo lo considero como un sueño cumplido y parte de lo que me hace sentir muy exitosa.
en qué sentido, que he logrado lo que he querido. Y eso para mí hace una persona que tiene éxito. Entonces me siento muy agradecida con la vida, con Dios, por haber todos los días poder levantarme a hacer lo que hago, de una u otra manera. Siempre voy a estar en este mundo. Janet, ¿usted considera que los medios de comunicación no solo deben ser plurales, es decir, entrevistar a todos por igual, o también deben ser neutrales? O sea, que el presentador no esté a favor ni en contra del invitado, porque eso es uno de los temas que se discute. Vemos en el tiempo de Rafael Correa, justamente vimos esa división de medios y el ciudadano se quedaba en la mitad, ¿no? De todo esto. Bueno, a ver, yo ahí te digo que depende. Lo que pasa es que en el gobierno de Correa se satanizó el periodismo de opinión y eso no es correcto. El periodismo de opinión existe, el periodismo de opinión es muy respetado y desarrollado a nivel del mundo. Hay muchos periodistas que han ganado todo tipo de premios, son conocidos a nivel nacional e internacional por hacer periodismo de opinión. Entonces eso no hay que satanizarlo. Los periodistas podemos opinar, ¿sí? Que hay que señalar los espacios en donde se puede opinar, es correcto, y creo que se lo hace. Entonces, en ese sentido no hay problema. ¿Qué decía Correa? Que no podemos opinar, que somos solamente como esta especie de intermediarios entre lo que le da la gana de decir al funcionario público, ¿sí? Y lo que quiere que escuche la gente. Y eso a mí no me parece. Nosotros somos periodistas y tenemos criterio. Y nuestro criterio nos obliga a analizar la información que va a llegar finalmente a la ciudadanía. Es un trabajo de mucha responsabilidad, pero implica necesariamente la opinión, porque es en base a la opinión que tú desarrollas ese criterio sobre cómo están las cosas, ¿no? Imagínate si no tuviéramos criterios, si no tuviéramos periodismo de opinión, cuántas cosas hubieran ocurrido en el gobierno de Correa que no ocurrieron. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Y en parte nosotros estamos en un país libre y democrático, como siempre nos lo dicen, al menos así yo creo que no vivo en Corea del Norte. Y hablando de estos países lejanos, siempre he tenido un interrogante. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar desde Ecuador a Chad? Usted viajó a Chad a hacer un reportaje. ¿Se recuerda de ese viaje? Acá están unos billetes de Chad, por si acaso. A ver si los ve ahí. ¿Se acuerda de eso? No me acuerdo, creo que fueron 15 horas. 15 horas. ¿Y qué tal ese viaje por allá? ¿Fue peligroso? Sí, implicó un determinado riesgo, pero yo fui con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, entonces ellos siempre pues montan todos unos preparativos y operativos para poder recibir en ese caso a la secretaria de la Asamblea, que era María Fernanda Espinosa. Claro, y sí. a mí me interesó mucho ese viaje porque el trabajo de la ONU con mujeres es muy importante. Yo desde el 2018 estoy desarrollando un proyecto que se llama Valiente y que está dirigido justamente al empoderamiento, el desarrollo, la igualdad de género y todo de las mujeres. Entonces me llamó muchísimo la atención, me gustó la invitación. No asumí absolutamente ningún compromiso de tipo político porque la ONU no es un organismo político en donde los correístas pueden hacer y deshacer lo que les da la gana, que finalmente se interpretó de esa manera, ¿no? Sí, yo recuerdo también que hubieron algunos periodistas, comunicadores y artículos que decían que ya Yanel Nostroza pues estaba un poco más siendo correísta. No sé si se acuerda de eso. Claro que sí, por eso te digo, yo creo que eso es lo peor que nos ha quedado, Nicolás, y creo que eso es un reto para los periodistas. Acabo de sufrir otro ataque terrible. ¿Qué pasó? La semana anterior, pero y a lo que voy es a esto, nos quedamos polarizados, ¿sí? Nos quedamos polarizados. Entonces, a mí me dejaron en el extremo anticorreísta y hay otros periodistas que se quedaron en el extremo correísta, ¿sí? En el correísmo extremo. Entonces, eso nos hace mucho daño. De eso hay que limpiarnos. Yo, por ejemplo, hoy en mi medio digital Visionarias, yo trato de ser lo más plural posible. Por mis micrófonos y la pantalla han pasado gente de todo tipo de pensamiento en los casi 3 meses que estamos al aire, incluidos muchos correístas. Y no por ello quiere decir que soy correísta, ¿sí? Y claro, no por ello quiere decir que tengo que tratarles mal, ¿sí? Que de vez en cuando hay que plantear preguntas firmes, y lo hago con un lado o con otro lado. Yo siempre he sido así. Ahora, el momento del correísmo se malinterpretó y se victimizaron al extremo
y siempre se interpretó como que estuviéramos de algún lado político, como periodistas. Exacto, Y mire, eso nos ha hecho muchísimo daño. a mí me pasó algo parecido cuando yo entrevisté a Jorge Glass, y en la entrevista que le hice, él me decía, pero yo pedí que Janet Nostrozo me venga a entrevistar acá a la Cárcel 4. Lo dijo en la entrevista, eso está grabado. Pero cuando yo lo entrevisté a él, automáticamente las personas que vieron ese programa pensaban que yo era correísta, automáticamente. Entonces, eso quedó pero tan grabado dentro de los ciudadanos. A ver, usted hacía mención justamente de esta defensa a las mujeres, ¿no? Y bueno, había unos videos y unas publicaciones que se hicieron justamente por las opiniones vertidas sobre el proyecto de despenalización del aborto por violación, ¿no? También vi una entrevista que le hizo a Marta Cecilia Villafuerte. Yo quiero hacerle una pregunta puntual sobre eso, ¿no? ¿Por qué no se podría pedir, según su criterio, pena de muerte a un violador en Ecuador? ¿Por qué no? Porque en el Ecuador no tenemos justicia, ¿sí? Y en un país en donde la justicia es tan torcida, está tan podrida, y perdónenme que sea así, pero es que es la realidad. Y no, creo que es importante no generalizar, pero la mayor parte de la justicia, el sistema no funciona, ¿sí? Tenemos pocos jueces buenos, pocos fiscales buenos. La mayoría se deja doblegar por el dinero, por la corrupción, por la ignorancia, por la falta de técnica, por los intereses particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo en un país que se equivoca tanto podemos ponerle en las manos una herramienta tan sensible y tan peligrosa como la pena de muerte? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Así como hoy que contamos, como producto de esta justicia que contamos, que el 67% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, imagínate, con pena de muerte, contaríamos que el 67% de las personas que fueron condenadas a pena de muerte y que ya les dimos el vide eran inocentes. ¿Sí? Eso no se puede pensar en esas penas extremas en un país donde no hay un sistema de justicia que funcione. Sin embargo, le hacía esta pregunta porque indistintamente un violador, ¿no?, que abusa de un niño o una niña, ¿no?, tendría la presunción de inocencia. Lo que se discute acá en este proyecto de despenalización de aborto por violación es que la niña, por nacer, y digo niña porque cuando inicia la creación, la formación, inicia el femenino, se mantiene al nacer o cambia al masculino. Esto para las que dicen en primera instancia, vivas nos queremos, ¿no? En este caso, la presunción sí va para el violador, pero no va para esta niña inocente que no ha cometido ningún delito. Y precisamente le hago algo puntual, le comento algo puntual. La inyección salina que se practica para los abortos es la misma forma en cómo se aplica para los sentenciados a muertes en Houston, donde está legalizada la pena de muerte para criminales. Entonces, ¿cómo entenderíamos esto, Janet? A ver, fácilmente, no se está discutiendo la legalización del aborto. Y eso es súper importante que todos los grupos que se polarizan también por ese tema lo entiendan. Se está despenalizando el aborto por violación. Es decir, que las mujeres que finalmente deciden abortar por razones personales, ¿sí?, las tendrán, no vayan a la cárcel, no enfrenten a la justicia, porque también hay una doble aberración. Tienes una persona abusada constantemente, finalmente queda embarazada del abuelo, del padre, del hermano. Entonces son unas cosas absolutamente inaceptables. Hay que ponerse en el lugar de esas mujeres también, ¿sí? Y darles la alternativa, ¿sí? Yo no soy pro aborto, pero yo lo que quisiera es que eso no suceda, porque yo creo que hay que darse un baño de verdad, ¿sí? Todo el mundo habla de esto, pero yo creo que cuando tú le pones a la persona y le dices, ¿y si es tu hija? ¿Qué harías? Entonces, bueno, yo creo que de boca para afuera se pueden decir muchas cosas. Con la niña enfrente, veamos. Lo que pasa es que justamente ahí es donde se podría dar la confusión. Por eso yo quiero en este momento, si me permite, vamos a compartir rápidamente la pantalla, ¿no? Entonces aquí tengo unas cifras bastante interesantes, ¿no?, que muestran, ¿no? Estas son las cifras que presentó Vilma Andrade también en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿No? Que si nosotros sumamos los abortos, el número de abortos, nosotros tendríamos 709 abortos. Esto si lo dividimos para 6 años, tendremos 118 casos anuales. Al año, es decir, forma diaria, no llegamos ni un solo caso. Sin embargo, vemos la cifra alarmante en la violación, 26.132 casos
¿no? Que si esto lo dividimos, ¿no? Para los 6 años, estaríamos hablando de aproximadamente 820, perdón, estaríamos hablando de una cifra bastante alta, como estamos viéndolo aquí, 26.841 casos divididos para 6 años son 4.473 casos por año. Esto dividido para 365, estamos hablando de 12 violaciones diarias. La pregunta aquí es, ¿el problema es la violación o el aborto? Porque no necesariamente una violación termina en embarazo y mucho menos podría terminar en aborto. Exactamente. Ese es el problema de fondo que nadie está atacando, ¿sí? Desde los grupos pro vida, ¿qué es lo que salen a decir? Que castren, que hagan la castración química a los violadores. ¿Qué clase de solución es esa? Sí, vuelvo y lo digo, en un país como este en donde no hay justicia, ¿a quién vamos a terminar castrando? ¿Sí? Eso es importante, enfocarse en el problema. El problema que tenemos es que las niñas y adolescentes son permanente, diariamente abusadas. O sea, esa cifra de violación, multiplícala por 10,000 cuando a abuso se refiere. ¿Sí? Entonces, tenemos que acabar con los abusos. Si acabamos con los abusos, acabamos con las violaciones, ya no hay embarazos, ya no hay abortos. Fin del problema. Claro, ¿sí? pero entonces, el tema, Janet, es que a veces estos grupos, yo en lo personal no los considero feministas, porque existen 18 tipos de feminismo, entre esos el feminismo pro vida, ¿no? Estos grupos que de pronto podrían más calificarse como un embrismo, un odio al varón, y ese es ponerlo al varón y hacer creer que todos los hombres son violadores y que si salen a la calle van a ser violadas. Yo en lo personal no comparto el criterio del femicidio, porque el femicidio no es que existen hombres que salen a matar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Todas estas situaciones terminan en un aborto donde se termina la vida de una niña, que es la más inocente y la que no ha pedido venir al mundo, ¿no? No es un tema religioso y yo si hago público también es eso porque critican a la religión, critican a estas personas que somos creyentes y que no tienen nada que ver, porque esto nace desde Hipócrates, mucho antes de que Jesús pise el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo metemos una cosa con la otra, Janet? A ver, como te digo, primero, mira, cada quien, es que esta es la cosa, ¿sí? Cada quien tiene derecho a pensar como quiera, Nicolás, ¿sí? No se le puede imponer a una persona que piense una cosa u otra. Todos somos el producto y el fruto de nuestra propia realidad, de cómo fue nuestra niñez, de cómo fue nuestra adolescencia. Quizás esas mujeres que son tan agresivas, que tienen este feminismo agresivo, que están totalmente en contra de los hombres, que dicen cosas desde mi punto de vista también equivocadas, ¿sí? No sabemos qué han sufrido cuando eran pequeñas y tienen derecho a tener esa posición. Es extrema, pero tienen derecho a tenerla, ¿sí? Igual esto es súper polémico lo que te voy a decir. Y puchicas, o sea, cuando lo digo me quieren quemar viva, pero a mí eso no me importa, ¿sí? Tenemos que pensar en los hombres también, ¿sí? Los hombres no nacen violadores, los hombres no nacen asesinos, los hombres no nacen, como tú dijiste hace un momento, para matar mujeres. Pero ¿qué pasó con esos niños cuando eran pequeños? ¿A qué estuvieron expuestos? ¿Cuántas veces fueron abusados? ¿Cuánta violencia sufrieron en esta educación? Porque estamos saliendo todavía de la generación que cree que la letra con sangre entra. Todavía está eso vigente cuando tenemos grupos indígenas que tienen la justicia indígena, que te ortigan, que te echan baldados de agua, que lo respeto mucho, porque te digo, cada quien tiene derecho a pensar como quiera, aunque ese pensamiento esté equivocado o sea extremo, ¿sí? Pero esa es la niñez que luego vota a la sociedad hombres extremadamente violentos, hombres que han aprendido a resolver los problemas a golpes, ¿sí? Entonces, volvemos, Nicolás, ¿dónde está el problema? El problema siempre nos enfocamos en el final, ¿sí? Y son unas broncas entre evitemos el aborto o promovamos el aborto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para evitar el problema inicial, que es la violencia intrafamiliar, que es la falta de valores en la educación, que es la falta de conexión entre los valores que debe dar la familia y los valores que se deben dar en la escuela, porque ya empiezan a gritar, es que los colegios y las escuelas tienen que tener cívica y ética. Gran solución. No, esa no es la solución. Uno no le puede delegar a uno o a otro. Es el conjunto de la sociedad el que tiene que hacer
su papel y su trabajo. Yo te digo, en estos extremos no nos permitimos visibilizar trabajos importantísimos que cada uno desde su ámbito ha logrado, ¿sí? La Iglesia Católica, los grupos evangélicos, los grupos de jóvenes, los grupos laicos y las mismas feministas, las extremistas, las de la mitad y las del principio. Todos han hecho un trabajo importante en beneficio de que de procurar los derechos de las mujeres, en procurar un mejor sistema de salud, en procurar que se visibilice este problema de la violencia. Janet, apagó su audio, por favor. Sí, sí. perdóname que estoy diciendo, No es que estoy llegando ya al lugar donde ya tengo que entrar. Ok, sí, vamos a... Y no quiero que se me apague la luz. Pero mira, Bien. es un problema bastante complejo. La solución es compleja, pero algún momento tenemos que empezar. En algún momento tenemos que empezar. Así ¿sí? es. Bien. Y ese sería el objetivo principal, ¿no? Antes de terminar el programa, Janet, yo quisiera también a través de su programa ver y que se pueda revivir el ley del proyecto de la adopción desde el vientre, ¿no? Tratar de que esto se vuelva a tratar, porque en la asamblea anterior se lo dejó ahí. Esto cuando entrevistaba a Ana Galarza me lo mencionó, y por eso sería una posible solución, y también la lucha contra la violencia. Le pido un minutito antes de que se vaya. Le voy a decir 8 nombres rapiditos y usted me los describe en una palabra, rapidísimo, antes de terminar el programa. Jaime Nebot. Fuera de la política. Guillermo Lazo. Unión para que lo logre. Rafael Correa. Nunca más. Paola Pavón. Que rinda cuentas. Javier Herbas. Que aproveche la oportunidad. Jorge Ortiz. Que vuelva a los medios con más fuerza. Carlos Ochoa. Nunca más. Y Ana Galarza. Ana Galarza es que se reivindique y vuelva a la política. Bien, Janet, quiero agradecerle por estar aquí en este programa ciudadano, una linda conversación, y espero que próximamente también me vuelva a acompañar para seguir profundizando estos temas que son tan importantes, y que sobre todo sean los ciudadanos, como siempre lo digo, los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Janet. Gracias, Nicolás, muchas gracias. Te pido mil disculpas por no haberlo hecho como lo acordamos en un principio, pero ya sabes, tú también conoces estas agendas que a veces se cambian. Pero a la orden, y me gustó mucho conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, queridos ciudadanos. Hasta luego.